Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestro tema de esta mañana le hemos titulado La plenitud de la deidad en el nombre de Jesús. La plenitud de la deidad en el nombre de Jesús. Cuando miramos o analizamos o hemos estado mirando lo que es el nombre, el señorío de nuestro Dios, hemos estado mirando que hablar de el nombre de Jesús es hablar de su identidad, saber quién es Él, es hablar de su testimonio, de lo que Él ha hecho, su reputación, tanto quien Él es como lo que Él ha hecho por nosotros. Su carácter nos revela quién Él es, su amor, su sabiduría, su fidelidad, su integridad, su benignidad, su justicia, su santidad, su verdad. Este es el carácter de nuestro Señor. Nos revela, nos enseña su identidad, quién Él es, quién Él es. No solamente quién Él es, sino sus méritos, lo que Él ha hecho por nosotros. Salvación, perdón, liberación, restauración, sanidad, provisión, protección y toda clase de bendición para nosotros. Estos son los méritos del Señor sobre nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho en favor de nosotros, comenzando con la salvación de nuestra alma, que es lo más grande, el perdón, repito, la liberación, la restauración, la sanidad, la provisión, la protección y la bendición en todo aspecto del sentido de esta palabra maravillosa. Entonces, cuando nos dice la Escritura en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente, en aquella naturaleza humana, toda la plenitud, habla de plenitud de la deidad, toda la plenitud de lo que es Dios, no una parte, no la mitad, no una tercera parte, sino toda la plenitud de lo que es Dios habitó en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo Jesús no es un Dios como lo dicen los testigos de Jehová, es un Dios pequeño, es un Dios chiquito, es un Dios inferior. Él no es un Dios, Él es el Dios todopoderoso, el único soberano Dios. Él es el único, no es un Dios, no es tampoco uno de muchos dioses, no es uno de 3 dioses, no es uno de 5 dioses o de 10 dioses, no. Él no comparte su gloria con nadie. Él es soberano, Él es absoluto, Él es el único. Por eso dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud. La plenitud significa un completo, todo lo que Él es. Entonces no es solamente parte, es todo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Nada nos falta en Cristo. Estamos completos de pies a cabeza, de cabeza a pies en Cristo Jesús. Lo tenemos todo, lo que necesitemos lo tenemos en Él. Tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos liberación, tenemos restauración, tenemos sanidad, tenemos provisión, protección, bendición, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Por eso dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, mirando una vez más lo que dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad, el diccionario lo describe como deidad, un ser divino, o describe lo que es ser divino, esencia divina. Declara y se refiere a Dios, un ser sobrenatural, una naturaleza divina, eterno, soberano. Esto es lo que significa lo que es deidad. Deidad, los 3 aspectos los diferentes aspectos o 5 aspectos fundamentales de la deidad de nuestro Dios, de la deidad de Cristo Jesús, es su naturaleza divina, es que Él es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Él es soberano, está por encima de todo y de todos. Nadie lo manda, Él manda
manda, Él gobierna el universo, Él gobierna principados, potestades, Él gobierna todo. No hay quien gobierne encima de Él. Él es soberano y absoluto. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar al mismo tiempo. Ningún ser, ninguna deidad como se conocen secularmente o religiosamente, se habla de los santos, de los hombres de Dios, como un tipo de deidad que pueden hacer milagros, que tienen poder, que hacen esto. Se habla de Satanás, de los demonios, como deidades que tienen poder, que tienen autoridad, que pueden hacer tantas cosas, pero nadie posee estos atributos que solo nuestro Dios posee. Él es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Todo lo demás tuvo principio. Satanás tuvo principio, era un ángel, luz bella, a quien Dios creó, tuvo un principio, y de ahí miramos que él no viene desde la eternidad, porque él tuvo un principio. Él no es soberano, solo Cristo es soberano. Él no es omnipotente, solo Cristo. Él no es omnipresente, solo Cristo lo es. Él no es omnisciente, que todo lo sabe, solo Cristo lo es. Nadie posee estos atributos que solamente nuestro Salvador, Cristo Jesús, posee, y no los comparte con nadie. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando dicen, ¿verdad?, por ahí, que si usted le pide y le ora a alguien, algún santo, alguna virgen, con respeto lo digo, pero ¿qué están diciendo? Le están colocando a tal personaje como si fuera omnipresente, que esté en México, que esté en Guatemala, que esté en El Salvador, que esté en todo lugar. Y esa es mentira y engaño, esa es una falacia. No hay ningún ser, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que sea omnipresente, que esté en todo lugar. Solo Dios. No hay un ser que sea omnisciente, que todo lo sepa y a todos los escuche. Solo Dios. No hay un ser que sea omnipotente, todopoderoso, que todo lo pueda. Solo Dios. Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo es todo. En Él estamos completos. Él es el único que lo llena todo, que lo es todo, y en Él se cumple todo esto. En Él se cumple todo. Amén. Entonces, hablar en este caso de la plenitud de la deidad del Señor, en este caso de nuestro Dios, de Jesús, la plenitud de la deidad en el nombre de Jesús. Veamos precisamente lo que nos dice la palabra y vamos a ir avanzando. Vamos a ir mirando lo que son los nombres o títulos de Dios que se le dan en diferentes lugares, en diferentes aspectos en la Biblia, y cómo todo nombre, todo título se cumple en Cristo Jesús. En Él está la plenitud de la deidad. En Él se cumple todo. Él es el cumplimiento de todo, de la ley y de los profetas. En Él se cumple todo, toda la obra de Dios. Los títulos de Dios, en este caso los nombres de Dios, se cumplen en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que podemos hablar de Dios, de sus diferentes nombres o títulos, lo vamos a mirar cumpliéndose en el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23. Veamos lo que nos dice la palabra en este pasaje. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vea, la oración es para recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en saber quién es Cristo en verdad. Esa era la oración de Pablo. Oro para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga lo que sigue diciendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces habla de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. No son los ojos físicos de nuestro cuerpo, sino la percepción, los ojos de nuestro entendimiento. Cómo percibimos, cómo entendemos, cómo conocemos a Cristo. Versículo 19. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Seguimos? La cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, qué maravilloso, el regalo tan maravilloso que Dios nos dio. Primero describe al Señor y dice que es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Pero oiga bien, no solo en este siglo, no solo en esta vida, no solo en este mundo, no solo en esta tierra es lo que significa, sino también en el venidero, también en la eternidad, también en la gloria de Dios. Ese nombre que es sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este nombre es sobre todo nombre que se nombra en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en este siglo y en el venidero, en el tiempo y en la eternidad. Este nombre es sobre todo nombre. Y luego dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos lo dio a nosotros, nos lo entregó. Él es nuestra base, Él es nuestro fundamento, Él es nuestro Salvador, Él es el todo para nosotros, porque en Él estamos completos, en Él estamos seguros, en Él estamos bendecidos. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. La plenitud, vuelve a usar esa palabra, plenitud, de aquel que todo lo llena en todos. Entonces nuestro Salvador Cristo Jesús lo llena todo en todos, aleluya, lo llena todo en todos, bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de diferentes nombres o títulos de Dios, mantenga esto en mente. Cuando hablamos de los diferentes nombres o títulos de Dios, hablamos de nombres conocidos como nombres relacionales y nombres funcionales, o también conocido como títulos que se le dan a Dios, expresando sus virtudes, sus atributos, sus cualidades. Pero en su mayoría se entienden como nombres relacionales y funcionales. ¿Por qué relacionales y funcionales? Porque estos nombres que se expresan muestran lo que es la relación de Dios con el hombre, cómo Dios quiere tratar, acercarse al hombre y establecer una relación. Ahí miramos los nombres relacionales del trato de Dios hacia el hombre, cómo se quiere relacionar, como por ejemplo Padre. Padre no es un nombre, Padre es un título que expresa Padre. Padre expresa relación, expresa familia. Cuando yo digo Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué me está diciendo la palabra? Es un título, es un nombre relacional de Dios para conmigo, porque Él dice, yo quiero relacionarme contigo, quiero ser tu Padre y quiero que seas mi hijo, quiero amarte y bendecirte, quiero cuidarte como un padre cuida a un hijo. Ese es un nombre relacional o un título que se le da a Dios para dar a conocer su relación expresada y afectiva hacia los hombres. Otra clase de nombres es nombres funcionales, repito, relacionales y funcionales, y títulos que se le dan a Dios, que es una misma cosa, solo expresando relación o función. Hay otros títulos que no son necesariamente relacionales, sino que son funcionales. Es decir, el Todopoderoso. El Todopoderoso expresa la función, quién Él es, cómo funciona. Él no se doblega ante nadie, Él no se doblega ante nada. Él es el Todopoderoso. Eso es como Él funciona, eso es quién Él es. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces son nombres funcionales, y vamos a mirar diferentes aspectos de nombres o títulos de Dios. Pero recuerde estas dos categorías
categorías, porque aquí se encierran todos los nombres y títulos de Dios. Se encierran en nombres relacionales y en nombres funcionales. Cómo Él funciona, cómo Él se da a conocer, cómo Él expresa su grandeza, su poderío, su señorío, y cómo Él se relaciona con el hombre. Muchos de esos nombres expresan relación y muchos de esos nombres expresan función de Dios para con el hombre. Estamos así entendiendo, mis hermanos. Vamos a ir avanzando entonces. En medio de todos estos nombres y de todas estas expresiones, entendemos y debemos de conocer que Dios así se ha dado a conocer en la antigüedad, todo el Antiguo Testamento, por medio de teofanías. Esto es, figuras, zarzas, nubes, columnas, fuego, rocas, diferentes formas como Él se ha manifestado. Figuras donde expresa su grandeza, a través de las cuales expresa su poder. Y los nombres de Dios desde la antigüedad vienen siendo siempre nombres relacionales, funcionales, títulos de Dios, pero que todos ellos se cumplen en Cristo Jesús. El nombre que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado, es el nombre que es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, y ese es el nombre soberano de Cristo Jesús. Ese es el nombre soberano de Jesús. No hay otro nombre. Los demás, repito, son títulos que se cumplen en Cristo. Y comencemos y avancemos para ir mirando el cumplimiento de los diferentes nombres o títulos de Dios que expresan relación y función, que se cumplen, que todo se cumple en la deidad de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Veamos el primero, por ejemplo. El primero, el Shaddai. El Shaddai lo encontramos en Génesis 17:1, también lo encontramos en Éxodo 6:3. Significado de este nombre es el Todopoderoso o el Dios Omnipotente. Entonces miramos este nombre que se expresa. Dios se da a conocer a Abraham en Génesis 17:1 como el Todopoderoso. El Shaddai es el nombre que se dio a conocer en este pasaje, que, repito, el significado del Shaddai es el Todopoderoso. ¿Qué dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18? Oiga lo que dice rápidamente. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando del Señor Jesús. Apocalipsis 1:8, oiga lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces miramos que el Shaddai, el Todopoderoso, que se le manifestó a Abraham en Génesis 17:1, no es otro Todopoderoso. Y allá tenemos un Todopoderoso y acá tenemos otro Todopoderoso. Solamente hay un Todopoderoso. Es el mismo Dios de los cielos, el Dios invisible, hecho visible en Cristo Jesús. Y ahora la Escritura lo declara, lo describe como el Todopoderoso, hablando de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Otro nombre que se le da al Señor, Elión. Elión significa Dios Altísimo. En Génesis 14, 18 al 20 nos da una declaración de este nombre, que significa Dios Altísimo, Dios elevado, Dios supremo, Dios de alta estima, Dios exaltado, Dios excelso, mayor, superior, supremo. Eso es lo que nos está describiendo la Escritura en cuestión del Dios Altísimo, conforme a lo que nos muestra la Escritura en Génesis capítulo 14 versículo 18. En Filipenses 2:9 nos dice la palabra lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Entonces miramos a Jesús siendo exaltado a lo sumo. El Altísimo subió a lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más grande, el Altísimo. Aleluya. Miramos igualmente otro nombre que se le da al Señor, es el Olam. Si no pronuncio con precisión, ¿verdad? Me disculpan, pero esto significa Dios eterno. Y esto lo encontramos en Génesis 21:33. Así se manifestó de esta manera. Y así en Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice lo siguiente la palabra: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Habla de Cristo Jesús y está hablando que Él es sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio de días, sin fin de días. ¿Quién es el Dios eterno? En este pasaje muestra a Cristo como el Dios eterno. Isaías 9:6, oiga cómo lo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En este pasaje nos habla de un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Todos entendemos que está hablando de Cristo Jesús, pero en su definición de quién sería, en sus nombres relacionales y funcionales, dice que se llamaría Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre de la eternidad. Entonces Cristo Jesús es el Padre eterno, el Padre de la eternidad. Según este pasaje, no es alguien menos, no es nada menos, es el Padre de la eternidad y es el Príncipe de paz. Entonces se relaciona plenamente con Cristo Jesús. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 lo dice de la siguiente manera: pero tú, Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Habla de Cristo, de su nacimiento. Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá, dice, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Él es el eterno, Él es el que viene desde la eternidad. Él no tiene principio, Él no tiene fin. No comenzó cuando nació en Belén, no comenzó cuando nació a través de María, no comenzó su inicio ahí. Él ya era, dijo claramente, antes que Abraham fuese, yo soy, aleluya. Él es, el que era, el que ha de venir. Él lo cubre todo desde antes de todo, bendito su nombre. Otro nombre que se le da al Señor es Elohim. Elohim significa Dios el Creador. Génesis 1:26 utiliza esta referencia. La Biblia, al hablar de Dios, Elohim menciona Elohim el Creador, Dios el Creador. ¿Qué significa lo que es Elohim? Dios el Creador. ¿Y qué nos dice la palabra en Colosenses 1:15 al 17? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si hablamos de Dios el Creador, según este pasaje dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, al Dios que no podíamos ver porque es espíritu, se manifiesta en un cuerpo de carne. E indiscutiblemente, dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se manifestó entre los hombres, se hizo visible. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Él es el creador. Él lo creó todo. Él lo hizo todo. En Él fue creado todo. En Él subsiste todo. De Él depende todo. En Él se detiene todo, visible, invisible, dominios, principados, potestades, tronos, todo lo habido y lo por haber en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Él es el creador. Él es el creador. No solamente que a Dios se le conoció así, sino que también se le conoce como Dios Elgana, Dios celoso. Según Éxodo 25 dice que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Juan capítulo 2 versículo 16 y 17 dice la palabra lo siguiente: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y lo expresa cuando los discípulos se acuerdan lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, pero ahora se está cumpliendo en Cristo. El celo de la casa de Dios consumía a Cristo, y eso hizo que volcara las mesas y echara fuera los cambistas, y las palomas y las vacas y todo lo que tenían ahí. Habían convertido la casa del Señor, el templo antiguo, en un mercado prácticamente. Entonces aquí expresa esto el Señor, siendo el Señor Jesús dándole cumplimiento a este nombre del Señor Elgana. No solamente es este nombre, sino otro nombre que se le da es el Chai, que significa el Dios viviente, según Génesis 16:14. Y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Según el apóstol Pablo, nosotros esperamos en el Dios viviente. ¿Qué Dios viviente? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Está hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor, como el Dios viviente. Aleluya. Así que el Chai es Cristo Jesús, es el Dios viviente. Cada uno de estos nombres, el Gana, es Cristo Jesús, Dios el Creador, Dios el Creador, Elohim, Dios el Creador. E igualmente, como dice Colosenses, el Gana, Dios celoso. Se cumple todo esto en Cristo Jesús de una manera muy especial. Otro nombre que se le da a nuestro Dios en la antigüedad es el Nahum, y esto significa el Dios misericordioso. Según el Salmo 103 versículo 8 nos dice que Él es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande y pronto para tener misericordia. Hebreos capítulo 2 versículo 17 nos dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es el gran sumo sacerdote, fiel, misericordioso, al tomar un cuerpo como el nuestro, al ser tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras necesidades, porque ha pasado lo que nosotros pasamos, ha sentido lo que nosotros sentimos. Si alguien puede tener misericordia de alguien, es aquel que ha pasado lo mismo que el otro está pasando. ¿Quién puede tener más misericordia por una persona que está atravesando por un cáncer severo, sino alguien que ha pasado por un cáncer severo? ¿Quién puede tener mayor misericordia que una persona que ha perdido a un ser querido, a un hijo posiblemente, una madre que pierde a un hijo, que otra madre que ha perdido a un hijo y sabe el dolor y sabe lo que se siente? Nadie puede empatizar de la misma forma como alguien que ha experimentado aquello,
Cristo empatiza en plenitud con nosotros porque Él vivió, sintió, experimentó lo que tú y yo sentimos. Por eso Él es misericordioso. En Él se cumple toda misericordia, toda bondad. Él es el Dios misericordioso. Él es el Nahum. Se cumple en Él este nombre de Dios en plenitud. En nadie ni en ningún otro lugar como en Cristo se cumple en perfección este nombre maravilloso. Otro nombre que se le da, el Roí, el Dios que ve, según Génesis 16:13, y nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero que estaba en el trono inmolado, dice que tenía 7 cuernos, habla de plena autoridad, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 ojos representan, dice, los 7 espíritus de Dios, o sea, la plenitud del espíritu de Dios que se mueve por toda la tierra. Es decir, también significa 7 ojos, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que no se esconde nada de Él. No hay cosa creada ni visible ni lo invisible. No hay ni siquiera pensamiento, no hay ni siquiera intención del corazón que pase y que cruce por el corazón de un hombre y que se escape a los ojos de nuestro Salvador. Él nos mira transparentemente, nos mira sin poder esconder nada de Él, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, todo en perfección. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Él tiene los 7 ojos. Él es el que todo lo ve. Es lo que está declarando el pasaje de Apocalipsis. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña, todo, aún repito, no solo acciones, aún pensamientos, no solo pensamientos, aún intenciones del corazón que ni siquiera han sucedido, pero ya llegó esa intención del corazón. Dios la mira, la conoce. El Señor Jesús escudriñaba los corazones de los hombres y lo sigue haciendo, porque Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, 7 ojos, lo ve todo. Él es el que todo lo ve. Veamos ahora otros aspectos del mismo Señor, del Dios de la antigüedad, conocido como el Rafa o el Señor Rafa, que significa nuestro sanador. Según Éxodo 15:26 se le da este nombre y se implía como que es Dios nuestro sanador. Así se dio a conocer el Señor Rafa, Dios Rafa, nuestro sanador. Según Isaías 53:5 habla acerca de Cristo. Oiga lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24, oiga lo que dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nadie en ninguna manifestación de Dios, en ningún nombre de Dios, en ningún título de Dios se cumple tan plenamente la sanidad, el derecho, el acceso, la bendición de recibir gratuitamente y libremente la sanidad de nuestro cuerpo, como en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, a su muerte en el madero, por cuya herida fuiste sanados. Él llevó nuestras enfermedades, Él murió por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. En nadie se cumple tan plenamente el Señor Rafa, el Señor mi sanador, como en Cristo Jesús. Él es mi sanador. Él llevó mis enfermedades literalmente. Él murió por mí, me da la promesa de recibir sanidad cuando lo necesito. Entonces, no solamente esto, sino también se le da a conocer como el Señor Nisi, mi bandera, el Señor mi estandarte, el Señor mi bandera, en Éxodo 17:15. Y según Filipenses 2:9, Él es nuestra bandera, su nombre es nuestra bandera. Dice claramente la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla, reconozca, se doblegue. O sea, Él es nuestra bandera. Levantamos el nombre de Jesús en alto y es levantar la bandera de Dios. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera, Él es nuestra fuerza. A Él es al que proclamamos, a Él es al que levantamos. No levantamos a nadie más, no levantamos otro nombre en alto. La palabra de Dios nos dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. A tu nombre da gloria, a tu nombre da honra. Ese es el nombre que levantamos en alto, esa es la bandera que llevamos por delante. El nombre poderoso de Jesús es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Él es la causa por la cual nosotros caminamos, peleamos, luchamos, nos esforzamos. Él es nuestra bandera. Honramos el nombre del Señor. Es como aquel que levanta la bandera de su patria y se siente orgulloso de su bandera y dice: estoy dispuesto a morir por mi patria, estoy dispuesto a morir por mi bandera. Pues nosotros no tenemos una bandera simplemente nacional de un patriotismo de una nación, sino que la bandera por encima de esta tierra que nosotros levantamos es el nombre de Jesús en alto, es el nombre de Jesús en alto. Esa es la bandera que levantamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Tenemos otro nombre que se le da conocido como el Señor Shirakune. Significa nuestra justicia. El Señor nuestra justicia, según el Salmo 9 versículo 8 en el Antiguo Testamento, y en Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice la palabra lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice este pasaje que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá el Señor Shirakune en la antigüedad se manifestaba como el Señor nuestra justicia, pero en quien se cumple verdaderamente y plenamente, no figurativamente, no temporalmente, no momentáneamente, solamente por un momento en la antigüedad, sino en perfección, en plenitud. ¿Quién nos puede justificar? ¿En quién podemos apoyarnos con libertad y seguridad y decir: Él es el Señor Shirakune, Él es el Señor mi justicia, Él es mi justicia? ¿Quién puede llenar eso en mi vida? ¿Quién puede darle cumplimiento perfecto y en plenitud a esta declaración, a este significado? Nadie lo puede hacer en plenitud y en perfección como Cristo Jesús. Él es mi justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi justicia y en Él se llena y se cumple en plenitud y en perfección cada uno de estos nombres o títulos que se le dan a Dios desde la antigüedad. Miramos igualmente en Éxodo 31:13 y en Levítico 20:8 que al Señor se le da un nombre como el Señor Mekadishkem, y esto significa el Señor que santifica, o el Señor que nos santificó. Y según la Escritura en Hebreos capítulo 2 versículo 11 nos dice lo siguiente: porque Él que santifica y los que son santificados de uno son por todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué hermoso. Y luego 1 Corintios capítulo 1 versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Entonces, en la antigüedad, el Dios que santifica, el Señor que santifica, el Señor que santifica. Pero ¿quién le da cumplimiento en plenitud, en perfección a este nombre, a este título de Dios? Nadie le da en perfección cumplimiento sino Cristo Jesús en su muerte, porque el que santifica es Cristo Jesús, y los que son santificados somos nosotros, y de uno son todos, por
lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, uno es el que santifica y los que somos santificados. Y dice claramente también 1 Corintios 1:30 que el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es en perfección y en plenitud mi santificación? Es Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Él es el que me santifica. Él es el que me santifica en perfección y en plenitud. Nadie le puede dar perfecto y pleno cumplimiento a estos nombres más que Cristo Jesús. Otro nombre que se le da, el Señor Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos, según 1 Samuel 1:31, y veamos cómo lo dice en Santiago capítulo 5 versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces Santiago está declarando y está hablando de ese Señor de los ejércitos que es nuestro Salvador, ahora dándole un cumplimiento pleno, formal, pero veámoslo un poquito más ampliamente en Apocalipsis 5 del 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían porque Él es el Señor de los ejércitos. Luego sigue diciendo, versículo 15: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos que dice claramente el versículo 19: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces al Señor se le llama el Señor de los ejércitos. ¿Por qué razón? Porque Él tiene un ejército de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Dice la palabra que son millares de millares, millones de millones sus ejércitos. Y dice la palabra que igualmente los santos de Dios, los hijos de Dios, venían con Él con vestiduras blancas y también venían acompañándolo. Entonces vemos esa maravilla de nuestro Dios, porque se le llama el Señor de los ejércitos. Cristo al final le da un cumplimiento completo aún a este nombre de Dios. Otro nombre que se le da a Dios en la antigüedad es el nombre de Adón o Adonai, que es el Señor, o también se le conoce como el gran yo soy. En Éxodo capítulo 3 versículo 14 se presenta precisamente este nombre, y cuando le pregunta a Moisés: ¿qué voy a decir al pueblo de Israel? ¿Quién es el que me envía? Me dirán cuál es su nombre. Y el Señor les dice: ve y diles, yo soy el que soy, te envía. Ve y diles que yo soy el que soy. Ese fue el nombre que dio a conocer. Y ahora miramos en Juan 8:58, vea lo que dice la palabra.
Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa declaración, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice la palabra que enseguida trataron de agarrar piedras y de apedrearlo y de matarlo, porque estaba diciendo que él era el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es otro Dios, no es un Dios inferior, no es una parte de Dios, no es un pedazo de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra. Entonces Jesús, él es el gran yo soy. Él es el que se atrevió a decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, diente por diente, ojo por ojo, no cometerás adulterio, pero yo os digo. ¿Y quién es este que se paraba a decir: oísteis que fue dicho? Y mucho de lo que fue dicho está recitando lo de la ley, de los profetas. Sin embargo, estaba uno mayor que la ley, uno mayor que los profetas en medio de ellos, pero no lo conocieron. Era el gran yo soy, era el Dios todopoderoso, que no lo lograron identificar. Bendito su nombre. Otro nombre que se le da al Señor es el Señor Jireh, que es el Señor nuestro proveedor. Según Génesis 22:14 se le da a Dios este nombre. Filipenses 4:19 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si en alguien tenemos provisión, si en alguien podemos recibir el que se nos supla lo que nos hace falta, es en Cristo Jesús. Dice Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero dice: en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio de Jesús, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la provisión de Dios, tenemos acceso a la bendición de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Es que recibimos provisión, es que Dios suple todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria. Según Jueces 6:24, el Señor se manifiesta como el Señor Shalom, el Señor mi paz, el Señor mi paz. Y según Juan 14:27 dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora Jesús es el que expresa: la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Tu paz, Señor, sí, yo soy el príncipe de paz, aleluya. Y yo les doy mi paz. No se las doy como el mundo la da, porque el mundo da una paz superficial. El mundo piensa que la paz significa la ausencia de problemas, la ausencia de necesidades, que todo sea color de rosa y que todo vaya bien, y de esa manera habrá paz. Pero la paz que Cristo da, dice, no es como el mundo la da. La paz que Cristo da: puede haber tormenta, puede haber tempestad, puede haber enfermedad, puede haber hambre, puede haber escasez, pero Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones firmes en Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús es el Señor Shalom, Jesús es mi paz. En Él recibo una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Él recibo una paz verdadera, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades. Todo nombre de Dios se cumple en Cristo Jesús. El siguiente nombre, y voy terminando porque el tiempo ya se nos acabó: el Señor Ra'ad, que significa el Señor es mi pastor. Según el Salmo 23 versículo 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero según Juan capítulo 10 versículo 10 dijo el Señor Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús viene en el Nuevo Testamento a decir: yo soy el buen pastor. ¿Y quieren saber algo especial del buen pastor? ¿Quieren saber el máximo cumplimiento? ¿Quieren saber cuál es la plenitud de lo que significa ser pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas.
O sea, dar la vida por las ovejas es la evidencia de un cumplimiento pleno, auténtico, completo de lo que es un buen pastor. ¿Y quién dio su vida por las ovejas? ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el que dio su vida por las ovejas. Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién da el cumplimiento pleno y perfecto a lo que es el Señor Ra'ad? Cristo Jesús como mi pastor. ¿Quién es el que da el cumplimiento perfecto a Shalom, el Señor es mi paz, sino Cristo Jesús, que me da su paz, y en nadie tengo mayor paz que en Cristo. ¿Quién es el que me da mayor seguridad y cumplimiento y perfección, dándole un cumplimiento al Señor Jireh, que es el Señor mi proveedor? Cristo Jesús proveerá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. El Señor, el gran yo soy, Cristo Jesús es el gran yo soy. Cuando miramos su cumplimiento como el Señor de los ejércitos, es Cristo Jesús. Cuando miramos su cumplimiento como el Señor que santifica, Él es el que nos santifica. Somos santificados en Cristo Jesús. El Señor Sirekune, el Señor mi justicia. No hay nadie que le dé cumplimiento a este nombre como Cristo Jesús en plenitud, porque Él es mi justicia en perfección y en plenitud. El Señor Nisi, el Señor mi bandera. Nadie sino Cristo le da cumplimiento a ese pasaje. El Señor Rafa, mi sanador. Nadie le da cumplimiento como Cristo Jesús. Nadie se cumple en plenitud ese nombre sino en Cristo. Él es el Señor Rafa, Él es mi sanador. Él es el único que murió por mí, que me libra de enfermedades. El Roí, el Dios que ve. Él es el Dios que ve. El Nahum, el Dios misericordioso. ¿Quién podrá tener más misericordia que Cristo Jesús de nosotros, del ser humano? Entonces, el Dios viviente, el Shai, nadie como Él. El Dios viviente, el Dios que todo lo ve, el Gana, el Dios celoso, Elohim, Dios el creador. Dice claramente Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el único creador, el mismo creador que le da el cumplimiento pleno a todo lo que es Elohim, Dios el creador. Se cumple en perfección y en plenitud en Cristo Jesús. Olam, el Dios eterno, Cristo Jesús. Elión, Dios altísimo, Cristo Jesús. El Shaddai, el todopoderoso, Cristo Jesús. En Él se cumplen todos los títulos, nombres funcionales, nombres relacionales que se le han dado a Dios en la antigüedad. Se cumplen en Cristo Jesús en perfección. En nadie más se cumple la plenitud de la deidad. En nadie más se cumple todo lo que podemos necesitar, sino en un solo nombre se cumple todo. En un solo nombre tengo un sanador, tengo mi justicia, tengo mi paz, tengo mi pastor, tengo mi abogado, tengo mi proveedor, tengo todo lo que necesito. Cristo es mi abogado, Cristo es mi doctor, Cristo es mi mediador, mi redentor, mi pastor, mi roca fuerte, mi fortaleza, mi seguridad. Él lo cumple todo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Él se cumple todo lo que es Dios. Todo nombre, todo título, toda frase que Dios usó para darse a conocer, toda teofanía, todo símbolo, termina cumpliéndose en Él. Repito, todos los nombres, y hay algunos más, pero estos son los principales, los que más resaltan en la Escritura, dando a conocer a Dios de alguna manera usando estos nombres. Pero todos los
los nombres, todos estos nombres y los que restan aún se cumplen en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que Dios es, quien Dios es, se cumple en Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, sus méritos, lo que hizo por nosotros, se cumple en Cristo Jesús. Su carácter, lo que Dios es, su amor, su fidelidad, su integridad, su bondad, todo lo que Él es, se cumple en Cristo Jesús. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él da a conocer al Dios que no podíamos conocer, al Dios invisible. Ahora lo conocemos, lo palpamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Él le da cumplimiento a todos los atributos de Dios en la antigüedad, a los nombres de Dios, a los títulos de Dios, nombres funcionales, nombres relacionales. En Cristo se cumple todo. Por eso dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que estamos completos en Él. Es la cabeza de todo principado, potestad, trono, dominio, autoridad, lo visible, lo invisible, lo que hay en este siglo y lo que habrá en el siglo venidero. No hay otro nombre como este, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y muy pronto toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Rey de la gloria, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es soberano, que Jesucristo es el Altísimo, para gloria de Dios. Entonces ahí miramos el cumplimiento pleno, lo que son los nombres, y son solamente algunos. No digamos si seguimos mencionando o nos pasamos a hablar más todavía de otros títulos como Jesús, Jesucristo, Mesías, Salvador, ungido, Hijo de Dios, el Cristo, Emmanuel, el Dios verdadero, el Verbo de Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Pastor de las ovejas, el Buen Pastor, el Rabí, y el camino, la verdad, la vida, el Maestro, y tantos otros nombres, la roca eterna, el pan de vida, la cabeza del ángulo, muchos nombres que se le dan al Señor que son figurativos, que expresan quién Él es y que lo declaran como el centro de todo, la base de todo. Él es la piedra del ángulo, lo que lo sostiene todo, lo que es la base de todo, de todo. Nada está por encima de Él. Él es el que lo sostiene todo, Él es el que le dio vida a todo, Él es el que lo creó todo, y todo subsiste y permanece por Él, por medio de Él, para Él y en Él. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa y linda oportunidad. El tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor y vamos a acercarnos a Él con esa confianza.